El tema de esta mañana se llama devoción más allá de las cuatro paredes. ¿Sí? Así se llama, devoción fuera de las cuatro paredes. Porque en estos días, primero recordarles qué es devoción. Devoción es entrega total. Devoción es sostener la pasión y el interés por alguien o por algo y permanecer en ese interés y en esa pasión a cualquier costo, pase lo que pase. Esa es la devoción. La devoción en realidad es una pasión. Y la devoción, las dos enseñanzas que he dado las hemos enfocado a las tres. Devoción en una relación vertical, en nuestra devoción hacia Dios. Pero la meta en estos minutitos que habré de compartir esta meditación es entender que la devoción debe salir de las cuatro paredes. Cuando hablamos cuatro paredes, casi lo asociamos a la iglesia, al templo, al culto, y eso es importante y ya lo hablamos. Pero la devoción va más allá. Devoción nos hace vivir, escuchen muy bien, respetuosos de nuestras actitudes ante Dios. Devoción es respeto de mis actitudes ante Dios, pero devoción también nos hace vivir respetuosos, escúchenlo bien, en nuestras propias conciencias. Cuando nosotros tenemos devoción hacia Dios, tenemos una devoción a solas en nuestras conciencias, de la cual nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios, que su Espíritu está con nosotros, pero nuestras conciencias se purifican. No tenemos necesidad, cuando la Biblia dice el apóstol Juan que la unción misma nos enseña todas las cosas y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, no se refiere a omitir voces de influencia en nuestra vida, sino que hay momentos en nuestras vidas que la unción habla a nuestras conciencias y tenemos en nuestra madurez que aprender a ir navegando en nuestra comunión con Dios y respetar nuestras propias conciencias. La devoción entonces nos hace respetuosos hacia Dios con nuestras actitudes, nos hace respetuosos en nuestras propias conciencias, en nuestra vida privada, donde nadie nos ve, y nos hace también respetuosos hacia los demás. Es bien importante. La devoción vertical asegurará sanidad en nuestras relaciones horizontales. Cuando tengo una devoción, una entrega, un cuidado y un respeto en mi relación vertical con Dios, siempre habrá de fructificar en una sanidad en mis relaciones horizontales, con quien sea, con tu esposo, con tu esposa, hacia tus hijos, tus hijas, hacia tus padres, con tus amigos, en tu trabajo. O sea, va a haber un espíritu de respeto, va a haber un respeto bien fuerte. Debemos ser cuidadosos al pensar que devoción es solamente para Dios, sin que afecte mi andar diario y relaciones con otros, porque entonces sería ser un sinvergüenza religioso, ¿sí? Sería les voy a poner un ejemplo bíblico rápidamente. El tiempo es oro. Es como aquel que Jesús le dijo: si traes tu ofrenda al altar, dice, y te acuerdas ahí que no la estás librando bien con tu prójimo, deja tu ofrenda en el altar, ve y arréglate a cuentas con quien estás bronqueado, y luego ya que te arregles, ven, y entonces lo que quedó en pendiente, complétalo, entrega tu ofrenda. Por eso la devoción nos hace vivir vigilantes de las cosas importantes en nuestras vidas. Ahora, la falta de devoción hace de nuestras vidas una mera informalidad. Ya hablaré un poquito más.
Devoción te hace ser constante y formal. Escucha bien, devoción te hace ser constante y formal. Sin la devoción nuestras vidas son o serán desordenadas en nuestras emociones y en nuestras relaciones. Por ejemplo, alguien que no entiende la devoción no sabe sostener una amistad. Alguien que no tiene devoción no va a entender que las amistades hay crisis, que va a haber en las relaciones broncas, pero eso no hace que digas cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Pues ya sacó el cobre, ya me falló y ahora ya no te hablo, y ya se empieza a enfriar. ¿Cómo hay eso en las relaciones? Yo me doy cuenta, yo pues soy pastor de muchas personas. Y nos damos cuenta, el equipo pastoral, cuando hay gente que son bien cuatachos y todo eso en los grupos conexión, y de repente hay un problema entre ellos y se dejan de hablar. Y eran los amiguis y las amiguis, y de repente ya no, porque no hay devoción fuerte hacia las relaciones y hacia la amistad. Ahora, la informalidad. Escuché lo que voy a decir. La informalidad, la mediocridad y algunas formas de maldad brotan de un corazón que nunca quiso consagrarse con devoción a los asuntos importantes de la vida. Ahora, es más, escuchen bien, sin devoción ni seremos capaces de entender cuáles son las prioridades de la vida. Y a veces confundimos la espontaneidad con desorden. Cuando no tenemos devoción, no tenemos discernimiento para saber cuáles son las cosas importantes. Quien tiene devoción, quien practica la devoción, aprende a priorizar, aprende a saber qué son las cosas importantes. Les voy a poner un ejemplo bien pronto. Cuando yo era mucho más joven en el ministerio, yo entendí que el pastorado es devoción hacia el prójimo. Eso yo lo entendí pronto. Pero creí que devoción hacia el prójimo tendría que poner en el altar del sacrificio a mi esposa y a mis hijos. ¿Con cuántos hablamos? Yo lo he tratado. Misa y Elí son punto y aparte, ¿sí? Están sanos completamente. Yo he hablado con el hermano Nacho y eso. Pero ¿te acuerdas, Misa? Tú creciste en un ambiente donde los pastores eran ministerio, 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 ministerio. Pastor, 2 de la mañana, me duele la rabadilla, pastor, la uña enterrada que se me infectó me duele. Sí, no se preocupe. Y ahí estamos a las 2 de la mañana buscando agua oxigenada y mertiolate para cuando exprima y salga la pus quede sanado y no le duela. Sí, los tanques de gas, y eso está bien, pero escucha muy bien. Llega un momento cuando tú entiendes la devoción que aprendes a priorizar, que tu vida no es reactiva. Me acuerdo que yo llegué a hacer esto. Ya pedí perdón Norma, perdón a mis hijos, a mi hija. Llegué yo a hacer esto. El lunes vamos al cine. Siempre como que ha sido un ritual, prácticamente. Lunes de descanso pastoral, lunes en la tarde, luego que hagan sus tareas, o vemos peli en la casa o cine. Nos ha gustado siempre el cine. Entonces yo llegué a hacer más de una vez que me salía que iba pasando algún amigo por aquí, pastor, con mucho respeto, y decía: oye, voy a pasar el lunes por ahí en la tarde y voy a estar en el aeropuerto unas 4 horas, ¿podríamos comer? Y yo le decía sí, pero inmediatamente yo decía sí. Yo decía: mis hijos lo van a entender y mi esposa lo va a entender y ella puede esperar. Tenía una devoción correcta hacia mi amigo, pero no estaba completo en entender la devoción hacia mi esposa y a mis hijos. No los priorizaba. No sé si me estoy explicando. La devoción
hacia Dios hace que aprendamos a tener devoción a las cosas, hacia las personas y cosas y tiempos importantes en nuestras vidas y en nuestros corazones. O sea, devoción. Me pasó, recuerdo, hace muchos años, recuerdo que Jaciel era un bebé, tiene 25 años, imagínate cómo me enseñaba el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo todos los jueves los consagraba para comenzar a hacer notas para el domingo. Entonces los jueves yo no recibía ninguna llamada telefónica. Desde que despertaba, desayunaba, hasta la noche me dedicaba a darle dirección al mensaje. Ya luego viernes y sábado que ponle, que quítale, que medita. Pero el jueves era de leer la palabra, exégesis de los versículos que habríamos de enseñar. Y yo me acuerdo que Norma estaba un jueves bien preocupada, y Jaciel llorando y todo eso. Pero el siervo de Dios, alguien aviénteme una corbata, por favor. No hay corbata. Pero el siervo de Dios estaba consagrando con devoción mi tiempo a la palabra, porque tenía que predicar el ministro de la palabra el domingo, una palabra ungida. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Escuchen bien la circunstancia, porque yo sé que aquí se van a agarrar unos. Me dijo: deja de leer la Biblia y atiende a tu esposa y a tu hijo. Pero yo escuché la voz de Dios bien fuerte. Me estoy explicando que la devoción vertical te hace entender tu devoción hacia las personas y momentos importantes en nuestras vidas. Yo entendí luego que fui madurando en la devoción y emocionalmente, que no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo entendí que así llegara quien llegara un lunes y pasara por el aeropuerto: oye, ¿podemos comer? No puedo, tengo un compromiso familiar, pero bueno, me da gusto saludarte, ¿qué otro día pasas? Y me llegó a pasar: ¿de veras no vas a venir a comer conmigo? Y llegó un momento en que le dije: no, es que tengo que ir al cine con mi esposa y con mis hijos. Cuando yo aprendí a decir no, cuando yo aprendí a priorizar, algo comenzó a suceder en mi interior. Tú tienes que aprender a decir no, y tienes que aprender también a veces a decir sí cuando debes decir sí. Eso es muy importante. La devoción nos lleva a guardar los principios aprendidos de nuestros padres de fe. Guárdalo esto. Devoción fuera de las cuatro paredes nos lleva a guardar los principios aprendidos de nuestros padres de fe. Ya citamos hace unas semanas a los recabitas. Jeremías 35:14 dice así: los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben. Escúchenlo bien: porque obedecen lo que su antepasado Recab les ordenó. En cambio, les dice Dios a través del profeta Jeremías: ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Y vamos viendo que la devoción nos llevará siempre a guardar principios aprendidos de nuestros padres de fe. Siempre. Y en este caso vemos a los recabitas. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Siempre la devoción nos va a llevar a atesorar la palabra de Dios en nuestro interior. Amo el Salmo 37, versículos 30 y 31. Dice así: la gente buena, la gente sabia, dice otra versión, habla sabiamente. La gente buena habla sabiamente, y sus decisiones son siempre justas. Pero escuchen muy bien: ¿por qué hablan sabiduría y por qué siempre toman decisiones justas y correctas? ¿De dónde nace ese éxito de hablar sabiamente y siempre operar
y actuar en justicia, el versículo 31 lo dice. Siempre llevan las enseñanzas de Dios en su corazón y nunca se apartan de ellas. Siempre llevan las enseñanzas de Dios en su corazón. Por eso devoción nos hace atesorar la voz de nuestros padres. Por eso es importante leer historia de la iglesia. Por eso es importante apreciar cómo es que hoy tenemos este legado y el precio que pagaron nuestros padres. Es por ejemplo, una vez escuché, iba a decir un ministro joven, si es bien tarado, la verdad. No le tengo mucho respeto a él, no, por lo que hace y por lo que dice. No es digno del respeto del cuerpo de Cristo. Y una vez tuiteó, puso un tuit: es tiempo esta generación de rehacer la iglesia. Ay, mira, rehacer la iglesia. Se nota que nunca leyó ni siquiera un libro de héroes de fe, que nunca hizo un curso de historia de la iglesia, que nunca se tomó el tiempo para apreciar cómo es que hoy estamos aquí. Por eso es importante tener devoción hacia cómo operaron nuestros padres que nos han traído hasta aquí. ¿Qué precio pagaron? ¿Cómo llegaron a estas conclusiones? ¿Cómo llegaron a estos absolutos que no podemos negociar como los recabitas? Esto funciona así. Isaías 26 versículos 2 y 3 dice: abran las puertas a todos los que son justos, dejen entrar a los fieles. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Concentrar nuestros pensamientos en Dios. En la versión 60 me encanta el versículo 2: abrid las puertas y entrará la gente justa. Escucha muy bien, la gente justa, ¿por qué es justa? Guardadora de verdades. ¿Cuáles verdades? Las que yo me busco, no, las que ya están establecidas. Por eso devoción siempre nos va a llevar a no intentar jugar a encontrar el hilo nuevo, negro. No hay asuntos que ya están establecidos. ¿Por qué hay tantas corrientes? ¿Por qué hay tantos fumados? ¿Por qué hay tanto menosprecio? ¿Por qué hay tantas divisiones de iglesias? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque no son guardadores de verdades. Porque guardar la verdad nos hace guardar justicia. Y eso nace de la devoción a aquello que nuestros padres han pagado el precio. Y estoy remontándome a nuestros padres, hablando de la iglesia primitiva, a los padres de fe. Estoy hablando de todas esas historias. Estoy hablando de San Agustín, de Crisóstomo, de Gregorio, de todos esos hombres impresionantes. Ahora, avanzo. La devoción, segundo, la devoción nos hace firmes cumplidores de nuestra palabra. Estamos hablando de devoción horizontal. Estamos hablando que una devoción, una pasión y un respeto vertical hará que sea sana mi relación y mi devoción hacia mi prójimo. Llámese familiar, llámesele amigos, llámese gente en la iglesia, hermanos en la iglesia, llámesele el prójimo, de quien sé su nombre y de quien no lo sé. La devoción nos hace firmes cumplidores de nuestra palabra. Nadie tiene más valor que el que otorga el cumplimiento de nuestra propia palabra. Nadie tenemos más valor que aquel que otorga el cumplimiento de nuestra propia palabra. El hermano Wayne Myers, que me parece que nos está viendo ahorita. Un beso, hermano Wayne, le amamos, oramos por su salud y por sus fuerzas, su consuelo. El hermano Wayne Myers me enseñó esto y lo anoté. Wayne Myers dice así: dice que un cacahuate carbonizado vale más que alguien que empeñó su palabra y que no la cumplió. ¿Cuánto puede valer un cacahuate carbonizado, Mike? Nada. Y dice el hermano Wayne Myers que un cacahuate carbonizado vale más que alguien que empeñó su palabra pero que no la cumplió.
Cuando decimos en el matrimonio, por eso es tan santo, prometo amarte, cuidarte el resto de la vida, honrarte, estar contigo. Miren, I love you, Norma. ¿Tengo un matrimonio perfecto? Pregúntenle a mis hijos. Yo no le pregunten a mis hijos, se los confieso. No. ¿Hay gritos sombrerazos en la casa? Sí, qué vergüenza. Pero el amor nunca deja de ser. Tenemos que sanar un montón de cosas en nuestra relación matrimonial, por supuesto. Pero escuchen muy bien, sobre todo eso, ¿qué nos sostiene? La devoción al entendimiento del pacto matrimonial, y nace de cumplir nuestra palabra. O sea, es tan importante guardar nuestra palabra. Vivimos una época en la que necesitamos demasiada aprobación y certificación de otros. No está del todo mal. Fuimos diseñados para que alguien aliente nuestro corazón. A mí no me gusta que me regañen, a mí no me gusta que me corrijan, que me llamen la atención. Es necesario, lo acepto, pero no es que yo celebro el momento, celebro el resultado, porque he aprendido a ser sabio. Bueno, estoy aprendiendo. Pero me siento mejor cuando alguien alienta mi corazón, y alguien celebra, y alguien alienta mi vida. Claro que estamos diseñados para que levanten nuestro corazón. Pero escucha bien, les decía que vivimos una época en la que necesitamos demasiada aprobación y certificación de otros. Escucha, siendo que la verdadera aprobación queda a nuestro alcance al cumplir nuestros votos y compromisos. No hay nada más precioso que la devoción, guardar la devoción a nuestra palabra, tener devoción, entender. Yo viví en la época, y ¿te acuerdas qué decía tu papá? Que tu papá y yo somos contemporáneos. No, hijo, yo era todavía de los que dame la mano. Te doy la mano y trato hecho. Yo acabo de verme con un hombre que ayudé a un hermano de la iglesia a un contrato de una casa que necesitaba, y yo fui un gestor, un intermediario para acá. Nos conocimos ahí, y él es cristiano y me dice: yo tengo, no sé quién eres tú, yo tengo un buen testimonio de ti. Le digo: yo de ti. Y me dice: dame tu mano. Pum. Y dice: trato hecho. Dice: yo soy hombre de palabra. Y yo le dije: yo soy hombre de palabra. Pum. Ya quedó el trato. Esto se resuelve así. ¿Quieres aprobación en tu vida de los demás? Relájate. Apruébate a ti mismo siendo un guardador y un cumplidor de lo que hablaste. En Mateo 21, versículos 33 al 41. Ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Escuchen, escuchen, escuchen. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Esto quiere decir que hicieron un contrato. Si les alquiló un viñedo que sabían que iba a producir, hicieron un trato que lo refleja el versículo 34. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Quiere decir que si el dueño envió a sus siervos para recoger una parte de la cosecha, había un trato, había un contrato, habían empeñado su palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero ¿qué sucedió? Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon al tercero. Entonces el dueño de la tierra envió un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo. Escuchen bien, recoger lo que era suyo, porque había un trato y habían empeñado su palabra. Pero el resultado fue el mismo.
Finalmente el dueño envió a su propio hijo porque pensó: sin duda respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémosle y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó: cuando el dueño del viñedo regrese, ¿qué le parecerá? ¿Qué les parece que hará con esos agricultores? Claro que esta parábola apunta al desprecio del pueblo judío a los profetas y a Cristo el Mesías. Pero vamos a aterrizarlo a asuntos prácticos, cotidianos, porque estamos hablando de devoción más allá de las cuatro paredes. Asuntos prácticos. ¿Qué sucedió aquí? Les termina diciendo que qué le hará a ese hombre, ese dueño, cuando regrese a estos. Los líderes religiosos contestaron: vaya respuesta buena, a los hombres malvados les dará una paliza, una muerte horrible. Sí. Y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. ¿Cuál es la raíz de la maldad aquí? Es la falta de integridad para cumplir un trato. No sostuvieron su palabra, no tenían devoción por ello. Miren, les confieso, yo le enseño a mis hijos varones, también a mi hija obviamente, lo que me ha enseñado mi padre, que no era cristiano, pero que me lo enseñó mis pastores, tanto en mi niñez como en mi juventud, mi pastor Vicente, que me supervisa en ello, y lo que aprendo del hermano Wayne y muchos otros amigos. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. El bla bla bla, y dices que llegas a las 10, a las 10 llegas. No a las 10:10, a las 10. Puntualidad. Quien es impuntual dentro del corazón tiene una bronca de no saber cumplir con su palabra. Esto funciona así. No tiene devoción por sí mismo ni respeto por los otros que empeñó su palabra. Devoción hace que nosotros entonces cumplamos nuestra palabra. Qué increíble que estos hombres hicieron un trato en su momento. ¿Y sabes qué hicieron? Mandaron a volar el trato. Vino a recoger: denme mi porción. Ese fue el trato. Cumplan su palabra, y no cumplieron su palabra y terminaron matando a los demás. Devoción hace que cumplamos nuestra palabra. No se le ande escondiendo a quien le debe una renta. No te le andes escondiendo al que te prestó una lana y que tú le dijiste que le ibas a pagar. Te trabaste, llámale un día antes: hey, mañana debo pagarte. Te digo, tengo este porcentaje, no tengo todo. Llamo para vernos. ¿Quieres que nos veamos? Podemos renegociar, pero da la cara, cumple tu palabra. Hay que aprender a cumplir nuestra palabra. Por último, aunque hay muchos asuntos más, devoción hace que mi vida sea formal. Hace que mi vida no sea improvisada y desordenada. ¿Escucharon lo que dije bien? Hace que mi vida sea formal, no improvisada y desordenada. Ahora, entiéndase como formalidad un fruto de que me convierto en alguien que planifica, en alguien que tiene devoción, orden de tiempo, en alguien que hace una agenda. Claro que somos flexibles sobre el tema, pero hay gente que no es ordenada. O sea, yo no entiendo a gente que tiene tiempo para todo. Entonces vamos aquí, sí, vamos. Digo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Yo a veces veo sobre todo jóvenes, pastores de jóvenes,
Andan aquí metido en un país, ahora viajé aquí, ¿cómo le hacen? ¿A qué horas cuidan a los chavos de su iglesia? ¿A qué horas hacen un discipulado? ¿A qué horas discipulan a otros? Porque no tienen devoción, son informales. Nunca, escuchen muy bien, un líder de Grupo Conexión no puede ser informal. No puede ser informal un líder de Grupo Conexión. No puede ser informal. Los pastores no podemos ser informales. No podemos ser que luego somos miren, le voy a poner un ejemplo. Es como si yo llegara aquí y les dijera: hermanos, buenos días. Pues en la semana estuve bien ocupado, me sentí un poco cansado y un poco así. Hermanos, pues no tuve tiempo para leer la Biblia, no tuve tiempo para estudiar, pero lo que el Espíritu hable, hermanos. Amén, gloria a Dios, hermanos. Les voy a hablar lo que el Espíritu les hable, lo que el Espíritu me hable. Aunque sí tuve tiempo, ayer en la noche me puse a preparar el mensaje. Yo creo que sí tengo algo del Espíritu Santo. Tú dirías: ¿está hablando en serio el pastor? No podemos ser tan informales. ¿A poco crees que llegó Mike ahorita en la mañana y: chavos, ¿qué rola nos echamos? Misa, ¿qué rola nos echamos? No desde días atrás no oran. A mí me pregunta: ¿qué vas a predicar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué canto? Formalidad. Formalidad no es ser planchados, es ser organizados. Y escucha bien, devoción hace que mi vida fuera de las cuatro paredes sea formal, no improvisada y desordenada. Mateo 22 del 11 al 14, y aterrizamos. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Escuchen bien, no tuvo respuesta. Digan conmigo: no tuvo respuesta. Lo agarraron en su informalidad. Hay gente que no tiene respuestas en la vida porque su vida no es devota a la formalidad. Es un desorden, es un desgarriate, es un despapalle. Todo es tú no vas a ir a una iglesia donde lo que diga el Espíritu, lo que diga el Espíritu. No, espérame. Nosotros somos una iglesia que navegamos y queremos seguir navegando, Espíritu Santo, oyendo tu voz. Pero hay administración. Pero hay un montón detrás de la producción de una reunión como esta. Tú no tienes idea cuánta gente trabaja, cuánta gente labora, cuántas juntas, cuánta planificación. Acabando vamos a entrar con kids. ¿A poco crees que nomás le aprietan y pum, salió ahí solo? Hay montonal de gente que trabaja horas, desvelos y más desvelos, y planificación, y el script, y esto y lo otro, y computadoras y luz, Hay un montón de trabajo. ¿Tú crees que eso lo puede hacer alguien que tiene un corazón informal? Devoción hace que seamos en nuestras vidas formales. Yo soy un hombre que tengo que crecer en ello aún. Muchísimo tengo que crecer. Y a le preguntaron: ¿por qué vienes vestido así? Es una boda. Y él dijo: así como se quedó el futbolista Maradona en la ¿Cómo me cae gordo que cuando yo pregunto a alguien algo: oye, ¿por qué esto? No sé. ¿Cómo no sé? Quien no tiene respuestas es porque no tiene devoción en la vida. No siempre vamos a tener las respuestas completas, pero siempre tenemos que contestar algo. No estoy hablando de tonterías, estoy hablando de sinceridad. Por eso la devoción no solamente es hacia Dios, afecta mis relaciones, mi matrimonio, mis amistades, mi trabajo en el reino de Dios. Todo lo afecta. Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes:
átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. La gracia de Dios nos hace conscientes de vestirnos de justicia cada día. Gracia entendida, dijo el hermano Bruce Wilkinson, es santidad deseada. Hay muchísima informalidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué hay mucha gente que le gustan las iglesias informales? Porque sus vidas son informales. No les gusta ser sistemáticos. No quieren entrar a un discipulado. No les gusta que los gobiernen. No, yo soy músico, yo soy ungido y a mí yo no tengo que rendir cuentas de nada. Todos estos muchachos rinden cuentas. Yo mismo como pastor, para algunas invitaciones que tengo, ahorita casi no he salido, he viajado 2 veces en toda la pandemia. Los pastores me han dado permiso de ello. Someto mi corazón a ellos. ¿Qué opinan? Y si ellos me dicen, creo que hay riesgo, yo no voy a discutir. ¿Y por qué? No, está bien, se acabó, me someto, sigo la vida. Formalidad. La formalidad te hace exponerte a ser supervisado sobre tu vida, sobre lo que hacemos. Yo estuve en una boda donde, ya saben las bodas, misa, muchos no entienden lo que los pastores invertimos detrás de una boda en tiempo, en preparación. Es un rollo. ¿Qué sucede? Llegamos ahí, siempre llegamos antes y hablamos con los padres, y yo no conocía al papá de la novia. Un buen hombre. Y él no era un hombre cristiano. Y yo veo su hija preciosa, su yerno galán, todos. Era una boda. Y él llega vestido informal, pero informal. Y yo lo aparto, le digo: Señor, ¿cómo está? Mire, soy el pastor Alejandro, soy el pastor de su hija, de su yerno. Sabemos que usted le va a entregar, bla, 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 así. Le digo: no puedo controlar su vida, pero le quiero hacer una recomendación. ¿Le puedo conseguir un saco y una corbata? Dice: no me gustan. Le digo: un hombre no cristiano, yo tendría que ser amable. Y tuve paciencia para hacerle ver que esa boda se trataba de honrar a su hija, que él no era el protagonista. No tuvo devoción a un día bonito de su hija. Y un día yo tengo un amigo pastor que era un joven pastor y llegaba a casar en jeans rotos. Digo, de eso no hay bronca, y no crean que yo me meto con eso. Si quieren ahorita venirse a dirigir la alabanza con jeans, eso a mí no me importa. Pero digo, pero hay límites, es una boda. Y yo le escribí, le digo: tú me dijiste un día que si tenía una observación hacia ti, le dije: te encantaría, le dije a mi amigo pastor, que el día de tu boda, si tú me invitas a casar a uno de tus hijos, y llegara yo mal vestido como tú llegaste a la boda que vi en Instagram, en esto. Dice: no, ¿cómo que? Le digo: ¿por qué lo haces con ellos? Le digo: te doy un consejo. A esos que casaste, dice: no, son unos líderes de la iglesia y unos chavos con llamado. Haz una comida, siéntalos y pídeles perdón por tu informalidad. Lo hizo y ganó el corazón de la familia. Claro que había una herida. Claro que había una herida. Todos sabemos que en esta iglesia odiamos las corbatas. Bueno, no todos, hay unos. Vamos a una boda. Yo ayer estaba hablando con unos chicos que se van a casar, y yo siempre hago esta pregunta: ¿hay algún código de vestimenta? No como sea, pastor, o sea, puedo llegar de jeans. No, pastor. Entonces hay un código de vestimenta. Una corbata, saco, ok. Bien, ¿me explico? Es una boda. Y a este hombre le dije, y se me puso al brinco: ¿quién se cree usted para decirme lo que yo tengo? Le digo: no, mire, nada más quiero decirle, yo sé que usted está aquí porque usted ama a su hija. Dice: pues claro que la amo. Le digo:
¿qué le parece si usted la honra? Y llegó un momento en que me dice, pues no me voy a poner, no me voy a vestir como usted. Dice, y le digo, pues si usted no se pone lo que yo le digo, usted no entrega a su hija. Yo mando aquí, yo soy el pastor. Y se ríe el hombre, dice, usted es muy... Le digo, ¿te acuerdas? Un hombre tan entendido que lo quería. Al último me acerqué y le dije, me gusta usted que es así. Y le digo, me gustaría tenerlo de oveja para domarlo. No, que quién sabe qué, yo a esos cristianos, hijos. Le digo, yo lo desafío, yo me hago su pastor y yo lo domo. Y dice, ¿y yo a usted? Le digo, pues veremos, dijo el ciego. Nos sentamos y cotorreamos al último. Y le digo, ¿usted me entendió, Señor, porque yo le pedí un saco y una corbata? Dice, sí lo entendí, pastor, pero soy un rebelde. Me gusta hacer lo que se me pega a mi gana. Y le digo, a mí también. Pero cuando Jesús llegó a mi vida y hablamos un poco de devoción, su hijita llegó, lo abrazó, le dice, papá, muchas gracias. Y le digo, ¿qué tal que usted honró a su hija? Dice, muy bien. ¿Ven cómo hay de la devoción es más allá de las cuatro paredes? Hay tantas cosas que podría decirles, pero en fin, esta sí, misa, esta sí la tengo que decir. Ahí les va. Muchachos solteros, casaderos, no son capaces de perseguir una relación sana y llevarla al matrimonio porque sus corazones no son devotos y han sido arrastrados a la inseguridad. Ellos a veces hasta llegan a demonizar su inseguridad. Es que son demonios de inseguridad, siendo que la raíz es que no han sido formales en su corazón para conquistar el corazón de una chica. Necesitas devoción, pasión, sobriedad, consagración para ganar el corazón de una chica. Yo observaré muy bien a quien se le acerque a mi hija, que en unos días recibe su credencial de lector. Yo observaré muy bien. No voy a controlar los sentimientos de mi hija. Hasta tuve que tomar agua. No voy a controlar los sentimientos de mi hija, pero soy su papá. Y voy a observar que ese muchacho que esté conquistando su corazón tenga devoción por Jesús, respeto a sus padres, devoción y atención concentrado en las cosas importantes en la vida. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que la devoción nos lleva a respetar las voces de nuestros padres de fe histórica. Nos quita de tontear queriendo inventar fábulas. Ayúdanos a entender que la devoción fuera de las cuatro paredes nos lleva a cumplir nuestra palabra. Ayúdanos a entender que la devoción nos ayuda, Señor, a una vida ordenada, formal. Espíritu Santo, gracias por tu presencia y haznos familias de devoción para ti, Jesús, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y en nuestras vidas. Te lo pido. Amén.